Hola, es el último video de la semana 3 para el tema de inferencia, que es complemento del tema de lógica deductiva. Bueno, para poder entender lo que es la inferencia, podemos hacer inferencia, tenemos que entender lo que son las premisas y las conclusiones. Una premisa es una proposición verdadera o que se supone verdadera. Y la conclusión es una proposición que debe deducirse de las proposiciones, o de las premisas más bien, y que ésta siempre debe ser verdadera para que pueda decirse que es una conclusión. Y también tenemos el concepto de regla de inferencia, que eso es muy importante. La regla de inferencia es un razonamiento verdadero que valida que la conclusión sea verdad o la verdad de una conclusión a partir de las premisas verdaderas. Es decir, si todas las premisas son verdaderas, la conclusión indudablemente también tiene que ser verdadera. Aquí no está la posibilidad de que la conclusión sea falsa. Para hacer inferencia tenemos dos niveles. Está la ley, que es un enunciado o un esquema válido. ¿A qué me refiero con válido? Es un esquema más que probado para hacer inferencia. Y la regla, que es un nivel más abajo, es un enunciado o una instrucción para que la ley se cumpla o para realizar la inferencia válida. Las leyes se utilizan para hallar el equivalente de un enunciado o proposición y suele utilizarse este símbolo, que es el símbolo de equivalencia o equivalente a. En cambio, las reglas, que es lo que nos interesa, se utilizan para deducir un enunciado o preposición, es decir, una conclusión, y suelen utilizarse este símbolo, que es el que vamos a ver en toda esta presentación. Tenemos esta proposición. P conjunción Q implica P. Y esto es una ley. ¿Por qué digo que es una ley? Porque está más que demostrado que cualquier enunciado que tenga esta forma, es decir, una conjunción entre dos proposiciones, indudablemente va a llevar a que se pueda deducir una de las proposiciones que la forman. ¿Y cuál es la regla de esta ley? ¿O cuál es la instrucción para poder determinar que esto es una ley? Bueno, la regla nos dice que de la conjunción de dos premisas, esta parte, se puede inferir o se puede implicar una de ellas. Que de hecho si ustedes lo hacen, de hecho lo hicimos con las tablas de verdad, chequen los ejemplos, esto se cumplía siempre. Pero hablando de las tablas de verdad, ¿por qué no seguir utilizando las tablas de verdad para ver si las premisas son verdaderas o falsas, o si es una tautología o es una contradicción? Bueno, porque hasta ahora hemos visto tablas de verdad, porque es lo más práctico, con dos o tres proposiciones. Pero no siempre podemos construir tablas de verdad. ¿Qué pasa si tenemos ideas o construcciones de proposiciones con 5 o 6? Bueno, pues acuérdense que cuando teníamos 3, ya la tabla de verdad incluía 8 filas y un número significativo de columnas dependiendo qué es lo que estábamos evaluando. Bueno, ahora imagínense que tenemos que construir una tabla de verdad con 5 o 6 variables o proposiciones. Bueno, pues va a ser muy largo y bastante complicado de hacerlo. Por eso podemos utilizar las reglas de verdad, porque si identificamos la forma en la que están construidos las proposiciones, si lo identificamos con las reglas de inferencia, bueno, podemos ahorrarnos las tablas de verdad. Y diremos que la proposición Q se infiere o se concluye de las proposiciones de P1 a P lo que sea, si Q es verdad cuando todas las P lo son, es decir, cuando todas las proposiciones son verdad, la conclusión Q
indudablemente va a ser verdad, que es lo primero que vimos en esta parte de la presentación. Es decir, cuando la conjunción de todas las variables conduzcan a Q, o podemos deducir a Q. Entonces acuérdense que cuando tengamos una serie de conjunciones de variables, o de proposiciones, no variables, proposiciones, indudablemente podemos implicar que la conclusión será verdadera, siempre y cuando todas estas sean verdaderas, o la conjunción de estas variables, proposiciones, sean verdaderas. Podemos verlo como la forma en la que estábamos, o en los planteamientos en los que estábamos viendo hasta esta parte del curso. Podríamos decir que el razonamiento, conjunción P1, P2, P3, P4, Pn, condicionan a Q. Es decir, que si todas son verdaderas, Q será verdadero. Y podemos escribirlo de esta forma. Y podemos decir que si P1, P2, P3, Pn son verdaderas, por lo tanto, que es este símbolo, Q será verdadera. Y es una implicación lógica. Hay distintas reglas dependiendo la forma en la que tienen las ideas o las preposiciones, o la forma en que las proposiciones están construidas. Aquí vamos a ver las más comunes y las que nos van a servir más adelante en el curso cuando veamos teoría de conjuntos. La primera, que es la clásica, que es el modo ponendo pones, que significa afirmar afirmando. Y esta nos dice que si la implicación de premisas y su antecedente son verdaderos, su consecuente es necesariamente verdadero. Acuérdense que tenemos P y Q, que es el antecedente, consecuente. Si esto es verdadero y su conjunción con el antecedente es verdadero, el consecuente necesariamente o implica que es verdadero. Un ejemplo para que sea más fácil entenderlo. Si hoy es sábado, P, entonces Reina está en la librería, Q. Si hoy indudablemente es sábado, o verdaderamente es sábado, ¿qué es lo que podemos concluir? Que Reina estará en la librería. ¿Qué pasa si hoy no es sábado? Bueno, por lo tanto podemos inferir que Reina no está en la librería. Cuando se suele hacer inferencia, realmente nosotros no tenemos esto, no tenemos 3, sino nada más tenemos 1 y 2, y con esto nosotros podemos ver si es verdadero o no. Es decir, si nosotros nada más tenemos estos dos enunciados, o estas dos proposiciones, podemos ver que está elaborado de esta forma. Y entonces podemos concluir que, en este caso, que Reina está en la librería. ¿Por qué? Porque hoy es sábado. Tenemos lo opuesto, que es el modo tollendo-tollens, que es negar negando. Esta regla nos señala que si la implicación de premisas es verdadera y su consecuente es falso, o su negativo más bien, entonces su antecedente es necesariamente falso. Y podemos verlo así. Si P condiciona a Q, o condiciona el Q, y su conjunción con la negación de Q es verdadera, entonces podemos implicar que la negación de P también será verdadera. ¿Cuál es el ejemplo? Si el sistema de seguridad detecta un intruso P, entonces se activará la alarma Q. ¿Cuál es la negación de Q? La alarma no se activó. Fíjense aquí, no se activó. Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿O qué implica esto? Bueno, que el sistema de seguridad no detectó un intruso. La negación. Que es esto de aquí.
El modus tollendo ponens, que es negar afirmando. Esta regla indica que si una disyunción de premisas es cierta y una de sus premisas es falsa, o negativo, o su negativo, entonces la otra premisa es necesariamente verdadera, y podemos verlo de esta forma. Si P, disyunción Q, conjunción con la negación de P, entonces podemos implicar o podemos deducir que Q será verdadera. O el otro caso, P, disyunción Q, conjunción negación de Q, entonces podemos concluir o implica que P es verdadera. Y vemos el ejemplo. O la selección de clasifica el mundial P, aquí está la disyunción o el público no asistirá a los estadios Q. ¿Cuál es la negación de Q? Bueno, si el público asiste a los estadios, ¿qué podemos inferir? Que la selección clasificó al mundial. Que en este caso es esta parte de aquí. Regla de la simplificación. Esta regla establece que de la conjunción de premisas se puede implicar o inferir una de ellas. Y es muy fácil, se puede ver así. Que básicamente era lo que estábamos viendo al principio, fue la primera que vimos. Por ejemplo, si P conjunción Q, podemos implicar a P o podemos implicar a Q. Y es así. Dana está tocando el ukulele y Alejandra está tocando el piano. Podemos inferir que Alejandra verdaderamente está tocando el piano. O al revés, podemos decir que Dana está tocando el ukulele, que sería este de acá. Puedo decir, porque no necesariamente, porque ninguna de estas es falsa. O sea, no podemos demostrar que alguna de estas es falsa para deducir esta o implicar esto. La regla de adición. Esta regla se puede determinar que de una premisa se puede deducir como conclusión la disyunción de la premisa con otra cualquiera. Es decir, de una premisa o de una preposición se puede deducir la disyunción, cualquier disyunción, porque no importa cómo está construida. ¿Cómo lo podemos ver aquí? En el planeta Tierra habitan los seres humanos. Esto es P. Y puede ser cualquier disyunción. En el planeta Tierra habitan los seres humanos o la luna es de queso. No importa que esto sea verdadero o no, sabemos que no es. Pero por la forma en la que está construida podemos decir que si esto es verdadero, esto no, como es disyunción, acuérdense que las disyunciones tienen distintos valores, es cuando se vuelve verdadera. Regla del silogismo hipotético. Esta regla indica que si se tienen dos condicionales tales que el antecedente del segundo es el consecuente del primero, es decir, se van encadenando, entonces se puede inferir como conclusión un condicional formado por el antecedente del primero y el consecuente del segundo. En este caso, si los alumnos estudian en casa P, entonces los alumnos aprenden Q. Si los alumnos aprenden Q, entonces, esta parte de aquí, los alumnos aprueban el trimestre R. Entonces podemos concluir que P condiciona a R, que ya lo habíamos visto en las sesiones pasadas. Los alumnos estudian en casa, entonces los alumnos aprueban el trimestre. Es decir, si A determina a B y B determina a C, C, A
determina a C. La regla del dilema constructivo. Esta regla señala que si se tienen dos condicionales y la disyunción de sus antecedentes, entonces podemos concluir la disyunción de sus consecuentes. De forma simbólica es esto. Es decir, si Alejandra gana 1.000.000 de pesos, los donará al orfanato. Y si Dana gana 1.000.000 de pesos, se comprará una casa. 2. Si Alejandra gana 1.000.000 de pesos, o se los ganará Dana. Por lo tanto, el orfanato obtendrá 1.000.000 de pesos o Dana tendrá una casa. Es decir, esto de aquí. Eso no es tan complicado. Y la regla de simplificación disyuntiva, que es el más complicado de todas las reglas. Si disponemos de dos premisas que corresponden a dos implicaciones con el mismo consecuente, y sus antecedentes corresponden con los dos miembros de una disyunción, podemos concluir que el consecuente de ambas implicaciones. Y lo vemos así. Clase presencial o clase online. Y si tomas clase presencial, entonces apruebas. P, R. O si tomas clase online, Q, entonces apruebas. Es decir, no importa qué hagas, si tomas presencial o online, aprobarás. Aquí está desagregado de forma más simple. Clase presencial o clase online. Es la disyunción. Si tomas clase presencial, entonces apruebas. P condicional R. Si tomas la clase online, entonces apruebas. Q condicional R. Luego entonces, apruebas. Me parece que con los ejemplos va a quedar mucho más fácil y con los ejercicios. Seguramente el miércoles vamos a ver uno en clase para que sea más práctico. Esto sería todo. Gracias.